Marcos capítulo 4, versículo 1. Dice, otra vez comenzó Yeshua a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Bueno, aun cuando vamos cambiando de capítulos, estamos en realidad en la misma jornada en la cual él tuvo la discusión con los escribas. Recuerden ustedes, Yeshua libera a una persona endemoniada, los escribas y algunos feruyín, algunos fariseos, lo acusan de echar el demonio por Baal-Zebub. ¿Sí? Baal-Zebub significa el dios de las moscas, ¿sí? Baal es Dios, Zebub significa de las moscas, de toda la podredumbre en definitiva, ¿no? Estos personajes lo acusan y al hacer esto cometen un pecado imperdonable. Alguien dirá, bueno, pero si esta gente se arrepintió y bla, bla, no, eso es cristianismo. Voy a decir lo que dice la Escritura. El pecado contra Ruach HaKodesh, contra el Espíritu Santo, es imperdonable. Esta gente cometió pecado imperdonable. Lo acusaron de echar demonios por Baal-Zebub, cometieron pecado imperdonable. No seamos más buenos que Dios. Dios tiene criterios, establece lo que es su voluntad y nos muestra en sus escrituras lo que es conforme a su voluntad y lo que le es agradable. Hay pecado imperdonable. Luego tuvimos la presencia de su madre y sus hermanos. Cuando digo hermanos, el otro día lo expliqué, ahí están sus hermanos hombres, en los cuales podemos contar a Jacob, conocido como Santiago, y a Yehuda, conocido como Judas, que es el de la carta de Judas, ¿no? Sus medio hermanos, digamos, obviamente. Y Yeshua, concebido sobrenaturalmente en el vientre de María, eh, por obra de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Pero luego, como dice la Escritura, Yosef conoció a su mujer. Conoció en los términos bíblicos significa tener relaciones sexuales, contacto carnal. José luego tuvo el contacto que normalmente tiene que tener cualquier esposo con su esposa y concibieron hijos e hijas. Es una pena, pero no nos han llegado los nombres de las hijas y de los hijos nos llegaron al menos dos, que como les dije son Jacob, Santiago, y Yehuda o Judas, que es el de la carta de Judas. Y ellos han pensado que él estaba mal de la cabeza, ustedes se acuerdan de eso. Bueno, todo eso ocurrió en esa jornada, y Yeshua sale de la casa, ¿sí? Acá donde dice, otra vez comenzó Yeshua a enseñar junto al mar. Bueno, cuando uno lee los sinópticos de este evento, cuando digo los sinópticos me refiero a Mateo capítulo 13 y a Lucas capítulo 8, cuando uno lee esto, se entera que dice que él salió de la casa donde habían ocurrido esos eventos, y lo habían ido a esperar en la puerta su madre y sus medio hermanos. Bueno, él sale de esta casa, él va al mar, ocurre todo esto en la misma jornada, y se coloca finalmente en una barca, ¿verdad?, en el mar de Galilea. Versículo 2 y 3 dice, y les enseñaba por parabolé muchas cosas. Las parabolé, yo les conté el otro día, significa un texto al lado de otro, es lo que es conocido como mashal en hebreo, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Bueno, si ustedes conocen esta parábola, obviamente, seguramente yo que no memorizo estas cosas, ustedes la conocen, debe haber alguno que la conoce de memoria. Pero ustedes recordarán que en esta parábola se va a decir que el sembrador arroja, ¿sí?, las semillas, las semillitas, y por el tipo de siembra, lo que el sembrador está sembrando es cebada, ¿sí?, que es lo que se sembraba al voleo, según he aprendido. Yo no he sido campesino, así que pido disculpas si en esto hay un error, pero es lo que he aprendido, que lo que se sembraba de esta forma es precisamente la cebada. Y es evidente que Yeshua, que ha salido de la casa, que ha cruzado, digamos, lo que es el camino hacia el mar, recordemos que él habitó en una casa en Kefarnahum, en Capernaum, donde se producen todas estas cosas. Recuerden que él había vuelto a la casa está en Capernaum, en Kefarnahum. Él cruza el camino de la costa, el camino que bordea al mar del Kineret, de Galil. Hay una playita, y él termina yendo a una barca. Y en ese lugar va a haber un montón de cosas que son las que él va a emplear en esto. De hecho, a la fecha en que Farnahum hay campo cerca, y en el campo aparece precisamente cebada. Y hay espinos, y hay piedras, y hay un camino. O sea, cuando Yeshua cruza
lo que hoy llamaremos calle, en realidad el camino, ¿sí? Para llegar hasta el borde del mar y luego subirse a la barca, aparecen todas estas cosas que luego él va a utilizar precisamente en la parábola. Y obviamente la gente tiene todo eso a la mano. ¿Sí? Cuando él utiliza esta parábola, no lo está diciendo desde adentro de una casa, como lo estoy haciendo yo, frente a una computadora, obviamente, en un lugar cerrado. Él está hablando públicamente y las personas están viendo todo esto que él está diciendo. ¿Sí? Esto es interesante que lo tengamos porque normalmente esta imagen no nos la hacemos mentalmente. ¿Sí? Hagamos esta imagen, ¿sí? En nosotros, del mar, del Kineret, de esta pequeña playita, de las piedras, del camino. Obviamente el camino tiene piedras, ¿sí? La parte sembrable del campo, seguramente la cebada, y la gente que ha salido y lo ha acompañado. Están sus apóstoles, hay discípulos, y está gente que lo venía siguiendo de los pueblos, ¿sí? O sea, en definitiva, los que están oyendo el mensaje. Versículos 4 al 9 dice, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron, otra parte cayó en pedregales, y yo me lo imagino a Yeshua mostrando, ¿sí? Gesticulando y decir, una parte cayó junto al camino y les muestra el camino con su mano derecha, y vinieron las aves del cielo y la comieron, con su mano izquierda quizás está mostrando algunas aves que están volando. Otra parte cayó en pedregales, me imagino a Yeshua señalando piedras junto al Kineret, ¿verdad? Junto a Galil, junto al mar, donde no tenía mucha tierra, y quienes están ahí miran las piedras. Y dice, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. ¿Y saben qué? Yo me imagino que cuando Yeshua dijo esto, había seguramente cebada que estaba brotando en esa tierra entre las rocas. Dice, pero salido el sol, y que se imaginan que habría, obviamente, que habría en los cielos, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. ¿Y saben qué? Como Yeshua controlaba la naturaleza, yo creo que él se había encargado de que hubiera espinos, hubiera plantas con espinas y hubiera cebada que estaba creciendo entre esas espinas. Y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto. Y calculo que en ese momento Yeshua dirigió su vista, y todos miraron y dirigieron su vista hacia el campo sembrado de cebada, ¿verdad? Y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, y ahí creo que los miró, y les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Yo creo que alguien se ha preguntado en algún momento, ¿por qué dijo estas cosas para que las personas no las entendieran? Porque ustedes saben que luego vamos a ver que dice que aquellos que tienen oídos no entiendan, los que tienen ojos no vean. ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Por qué dijo estas cosas para que no las entendieran? Por supuesto que ahora vamos a ver la respuesta, ¿eh? Pero tengamos esto presente, tengamos este cuadro de situación. Es importante que nos hagamos esta imagen mental, porque la escuchamos tantas veces a esta parábola, que ya por escuchada y repetida uno pierde la imagen de esta belleza, realmente esta belleza poética que nos entrega el maestro. Y yo me imagino, quizás algún día tenga la gloria de parte de Yahweh, la bendición de estar en este lugar en Kefarnajún y tocar el agua del Kineret y mirar piedras y mirar rocas y quizás, no sé, Yahweh nos conceda a ustedes y a mí estar mirando cebada y pensar, ¿no? En esta imagen que él les presentó a la gente. Bueno, Lucas nos aclara algo. Lucas dice, hablando de esta parábola, dice que la semilla junto al camino fue pisoteada, fue hollada, ¿sí? Y, y es una imagen interesante porque hay gente que lo ha seguido y que seguramente están en el camino. Y cuando da esta imagen, quizás ha señalado a estas personas. Pero ustedes saben que esto tiene una segunda parte. A partir del versículo 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Bueno, por supuesto que este versículo está dando la idea de que no solamente los 12 apóstoles, ¿no? Los Shlahim, los enviados, recibieron la explicación detallada, sino que se trataba también del resto de los discípulos. Versículo 11 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Elohim,
mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Observen que acá hay una división entre la gente más cercana y aquellos que fueron parte de escuchar esto. Es más, hay una palabra muy significativa, que es la palabra mysterium. Sí, se pronuncia así, es raro. En griego es mysterium. La I en realidad de misterio es algo mysterium. Y es interesante, casualmente, cómo se dan las cosas, que yo ayer hablaba con los hermanos de lo que significa la palabra misterio. Porque, claro, misterio en nuestros términos en castellano pierde mucho el sentido. Misterio es algo que no se sabe. Pero en realidad, en griego, la palabra es muy significativa. Y es una palabra similar a lo que se utiliza en hebreo. Y, ojo, pensemos algo. Yeshua hablaba con la gente, no en hebreo, sino que hablaba en arameo. La palabra que se utiliza en arameo es muy similar al misterio en griego, tiene el mismo significado. Y como dije muchas veces, no es casual que la Biblia nos haya llegado también en griego, porque cuando este versículo se escribe aquí, se utiliza la misma palabra que se usa en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento, para la palabra misterio. Y es una palabra que, por ejemplo, se utiliza mucho en el profeta Daniel. Porque la palabra misterio en griego nos habla de algo que solamente puede conocerse a través de revelación. No es algo que uno abre un libro y lo encuentra. ¿Sí? Es algo misterioso. No, no, no. La palabra misterio nos habla de algo que solamente se conoce a través de relación. Es más, de revelación, perdón. Es más, la palabra mío, que da origen a misterio, yo sé que es difícil, ¿sí? Mío sería así, expresa lo que significa cerrar los ojos y cerrar la boca. ¿Sí? Imagínense, yo en este momento lo estoy haciendo. Uno cierra los ojos y cierra la boca. Y lo hace para estar compenetrado y para aprender y para poder discernir lo que se está recibiendo. Es, si ustedes lo piensan un poquito, como hoy cuando hablábamos de la blimá. El momento, ¿se acuerdan cuando hablamos de la neshimá, de la respiración? Que tenía el momento de la sheifá, que era inhalar, pero también tenía el momento de la blimá, que era retener. Bueno, cuando uno ha recibido un conocimiento a través de sheifá, a través de inhalar, obviamente que uno tiene que desear el conocimiento. De hecho, yo no lo dije hoy, pero la palabra inhalar, sheifá, está relacionada con un verbo hebreo que es el verbo lishof. Lishof significa desear. Y fíjense qué hermoso, desear el conocimiento, ¿no? Tener este deseo de lishof, de desear. Entonces, cuando uno tiene el deseo de lishof, de desear el conocimiento, hace sheifá, inhala. Y una vez que inhala, retiene, hace blimá, retiene el conocimiento. Y cuando retiene, claro, uno cierra los ojos y cierra la boca para que no se escape el conocimiento. Y hace esto que yo les dije, mío, en griego, este misterio, este cerrar los ojos y cerrar la boca, para poder discernir ese conocimiento. Y Yeshua está diciendo que aquí está dando un misterio del reino de Dios. La palabra, como les digo, se encuentra relacionada con esto, con cerrar los ojos y la boca, retener para recibir obviamente lo revelado. Y el versículo 12, ahora vamos a ver el desarrollo de esto, dice, para que viendo, vean y no perciban. O sea, ¿a quiénes se está refiriendo? Los que están fuera, ¿sí? Versículo 11, a los que están fuera por parábolas todas las cosas. A ustedes se los revelo, pero a los que están fuera por parábolas. ¿Por qué? Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan. Qué duro esto. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Qué duro. Qué duro pensando que, ¿cómo? Yeshua es todo amor. ¿Cómo? Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Cómo? Para que oigan y no entiendan. Claro, cuando uno lo ve así, uno termina confundiéndose. Es más, esto en boca de malvados, sin la correcta explicación, es algo que hace pensar, pero ¿cómo entonces? ¿Y el amor de Dios dónde está? Bueno, las palabras que aquí se transmiten surgen de Isaías, capítulo 6, versículo 9. Aquello de oyendo no entienda, viendo no vean. ¿Para qué o por qué voluntariamente hacer algo para que los pecados de las personas no sean perdonados? Bueno, como les dije muchas veces, la escritura debe verse en su conjunto. Mateo capítulo 13, versículo 15, nos aclara el porqué. Dice así,
Pues se endureció el corazón de este pueblo, y con las orejas pesadamente han oído, y sus ojos han ido cerrando. Que jamás vean con los ojos, y con las orejas oigan, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Esto es una situación similar a la que hemos visto con el faraón que no dejaba salir al pueblo de Israel. El faraón recibió muchas oportunidades para tener una decisión diferente, pero hubo un momento en el cual las oportunidades llegaron a su fin. Y lo mismo con estas personas. Han tenido muchos momentos en los cuales pudieron recibir la sanidad para sus almas, pero rechazando la oportunidad tantas veces, sus corazones endurecidos les impidieron acceder. Versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Bueno, de aquí podemos inferir, entender, que se trata de una parábola que sirve como base para entender a los demás. Y claro, ¿por qué sirve de base? Porque precisamente la semilla, tal cual nos dice Lucas, es la palabra de Dios. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satana y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Bueno, yo no sé si ustedes lo habían pensado, porque muchas veces se divide esto, pero nos olvidamos mentalmente lo que ha ocurrido hace unos instantes. Hay un montón de gente que está en el camino. Él se apartó y está hablando con sus discípulos y con los 12 apóstoles. ¿A quién se está refiriendo en el versículo 15? En primer lugar, a esa gente que fue hasta ahí, pero que tenía sus corazones cerrados. Quizás hasta Yeshua los está señalando, está mostrando, dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después los que la oyen, enseguida viene Satana y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hay un primer punto que se desprende, y es que el hecho de arraigarse o no la palabra no depende de aquel que la emite. O sea, si se arraiga o no en aquel que yo le transmito, la palabra no depende de mí. Yeshua ha emitido la palabra, pero los de junto al camino, por la dureza de su corazón, no la van a ver arraigada, sino que va a venir Satanás y se las va a quitar. Entonces, ¿depende de Yeshua? ¿Depende de Carlos? ¿Depende de Guillermo? ¿Que arraigue o no la palabra? No, depende del corazón de esa persona. Que arraigue o no la palabra no depende de aquel que la emite, sino del que la recibe. Por eso incluso Ruach HaKodesh, el Espíritu, va a dar la palabra que tengamos que hablar. No se preocupen en aquel momento por lo que tengan que decir. Ustedes hablen lo que el Espíritu les dé, porque no es por ustedes que la palabra se va a arraigar o no. Es más, Lucas, en su sinóptico, en la parte referente a esto, dice, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Bueno, obviamente tenemos personas que sufren tribulaciones y se olvidan de la palabra. Lucas dice, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Fíjense que acá Marcos está usando la palabra tropezar. Dice que con la tribulación o la persecución luego tropiezan. Relacionando los dos textos, Marcos, Lucas, es notorio entender que tropezar, apartarse, ¿sí?, en el tiempo de prueba, se presenta como la misma situación. Apartarse en la prueba y tropezar termina siendo lo mismo. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, Lucas agrega yéndose, ¿sí? Dice que son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Y finalmente, el 20, Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Fíjense que dice, y estos, obviamente, está moviendo su mano, está mirando a sus discípulos y apóstoles, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Oír, recibir, dar fruto. Es más, Lucas da unas precisiones hermosas, pues habla de buena tierra, de corazón bueno y recto, de palabra retenida y dar fruto con perseverancia. Lucas, como he comentado muchas veces,
emplea un griego más lindo, más culto, más refinado, más desarrollado. Y va a utilizar estas palabras. Y yo creo que es así. Si de algo de lo que hemos hablado, algo de lo que hemos compartido en esta noche, ha venido de parte del Señor, bueno, todos los que están escuchando son buena tierra, son corazones buenos y rectos. Y esa palabra, como dice Lucas, queda retenida. ¿Y qué va a producir? Fruto con perseverancia.